Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Damos muchas gracias al Dios Todopoderoso en el amor de Jesucristo y por la dirección del Espíritu Santo, el poder disfrutar de este momento maravilloso de escuchar esta palabra bendita y gloriosa. A los amados amigos y hermanos en la fe que nos alcanzan a escuchar y a ver por este medio, les extiendo la invitación de que tomen un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos allá el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Gloria al nombre de Cristo. Libro de los Hechos, capítulo 14. Verso 22. Y capítulo 7, versículos 57 al 60. Quiero que continuemos con este tema a prueba de fuego y les suplico en el amor del Señor de que me tengan un poco de paciencia o de calma, porque voy a enfatizar mucho en lo que es la exégesis y la hermenéutica bíblica, lo que es en sí la teología bíblica, lo cual muchos hermanos en la actualidad por mucho tiempo han estado preocupados, algunos desubicados, otros sin saber qué hacer, para dónde ir, porque han sido mal enseñados, mal discipulados, mal adoctrinados en el sagrado texto, pues les han enseñado muchas mentiras, les han vendido un mensaje falso. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces quiero tomar este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 14, verso 22, que dice esta versión: fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Les decía, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Y dice el capítulo 7, versos 57 al 60. Gloria al nombre de Cristo. Entonces ellos, gritando a voces en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre Esteban. Lo sacaron a empeñones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, posteriormente el apóstol Pablo.
Y quiero tomar ahí el capítulo 4, verso 13 de Filipenses. Estamos tratando el tema prueba de fuego. A prueba de fuego. A prueba de circunstancias difíciles. A prueba de azotes. A prueba de masacres. Dice la palabra en el capítulo 4 de Filipenses, del verso 10 hasta el 13. Dice esta versión: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí o por mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación o circunstancia en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este pasaje de Filipenses 4, especialmente del 11 al 13, es el pasaje bíblico maravillosamente sorprendente. Cuando se toma bajo la dirección especialmente del Espíritu Santo y con una buena exégesis y una buena hermenéutica, llegamos a la comprensión de lo que se refiere el apóstol Pablo al pronunciar estas palabras, las cuales están escritas directamente por él, estando en prisión, estando en la cárcel y encadenado y vigilado por un soldado romano, esperando el momento de la ejecución. Pues ya no estaban sino esperando los soldados la orden para el apóstol ser decapitado, separarle la cabeza del tronco. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí que, según este pasaje, guardemos esta verdad en nuestro corazón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues Filipenses 4:13 no se trata de que seamos capaces de lograrlo todo. No, no lo logramos todo. Éxito material, casa, carro, beca, propiedades, dinero. No se trata de ello. El apóstol Pablo nunca estaba pensando, cuando escribió esta palabra tan maravillosa de aliento para el pueblo cristiano, no lo escribió pensando en éxitos materiales, pensando en que él iba a poseer
bienes materiales. No. Es insólito creer ello. No cabe en ninguna mente el que el apóstol haya escrito esto pensando en lo trivial, en lo terrenal. Alabado sea el nombre del Señor. Según este pasaje, no se trata de que seamos capaces de lograrlo todo, sino que la permanencia de Cristo en nosotros es capaz de sostenernos en todo. Sostenernos en todo. Que quede bien claro. El Señor que mora en nosotros, porque Él lo prometió estar con nosotros hasta el fin, según Mateo 28:20. Prometió estar con nosotros hasta el fin. Y al Él estar con nosotros y no permitir que Él se vaya de nosotros, Él nos va a ayudar a alcanzarlo todo, a soportarlo todo y alcanzarlo todo. Alabado sea el nombre del Señor. Sostener todo a nuestro favor. Él lo prometió. Él es el que lo hace todo en nosotros. Pero este todo no tiene que ver nada en lo material. Nada de bienes. Nada de éxitos materiales. Sino de las luchas cotidianas que tenemos que enfrentar los cristianos a diario. De ahí es que este joven Esteban, que es el tema central de este mensaje, lo soportó todo hasta la muerte, porque el Señor lo sostuvo a él en medio de esa situación candente. Estaban los escribas, los fariseos de habla griega. Ahí estaban a la puerta, acusando a Esteban, saheriéndolo, hiriéndolo, maltratándolo. Y este hombre, como vivía una vida de relación con Cristo, se puso en pie y habló acerca del Salvador de tal manera que enardeció a estos asesinos. Los enardeció de tal manera que lo único que podía saciar esa ira, ese enojo, era derramamiento de sangre. Y Esteban, lleno de gracia, hombre de fe, que equivale a decir hombre de gracia, dio un mensaje, presentó a Cristo de una manera tan especial y tan contundente que no quedaron sin ser responsables de la muerte de Cristo por ese mensaje de este maravilloso hombre, servidor a las viudas, sirviente a la mesa. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que debemos de recordar, para no tergiversar la palabra del Señor, porque muchos están predicando un reino sin saber qué significa ese reino, y muchos predicadores están ganando almas no para el Señor, sino para el infierno. Que quede bien claro. Y ustedes, predicadores anticontextuales, que no trazan bien la palabra cual está escrita, sino que le han puesto, y en algunos
momentos le han quitado la eficacia a la palabra. Presten mucha atención. Ustedes son responsables, predicadores, de que muchas almas estén siendo dirigidas directamente al infierno. Están siendo adoctrinados para el infierno, discipulados para el infierno, lo cual el Señor en esta hora, alabado sea el nombre de Cristo, reconviene con nosotros y nos dice que tenemos que tener mucho cuidado. Guardaos de los falsos profetas, guardaos de los falsos predicadores, guardaos de los falsos apóstoles que se levantaron en el siglo XXI, guardaos de los falsos pastores, alabado sea el nombre del Señor, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice esta versión que por dentro son lobos furiosos, sedientos de sangre, hablando en el término espiritual. Quieren matar a las almas con las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. Y ahí es de que tenemos que tener mucho cuidado con lo siguiente. El contexto de la palabra del Señor protege la verdad del texto. No puede haber un versículo de la palabra, un texto de la palabra, si no tiene su contexto, si no va respaldado, guardado, protegido por el contexto de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Por ello, cuando estudiamos un texto dentro de su contexto, no lo tomamos en pretexto. De ahí que un texto sin contexto es un pretexto. Alabado sea el nombre del Señor. Presten mucha atención a esto. Las Sagradas Escrituras no fueron escritas para sacar frases aisladas. Ojo bien, no fueron escritas para sacar frases aisladas, sino para entender el mensaje completo. Por ello es necesario tomar un texto, porque muchos de un texto han sacado una doctrina sin tener en cuenta el contexto. Una doctrina humana. Muchos han hecho de un texto una doctrina, y no se puede sacar de un texto una doctrina si no hay el contexto. Este pasaje de Filipenses 4, del 11 al 13, lo han desfigurado, lo han dañado, lo han tergiversado, lo han prácticamente destruido y le han vendido como mercancía falsa y barata a muchos creyentes, que este texto es para la prosperidad económica, para el éxito en todo el sentido de la palabra, y eso no es así. Pues el apóstol Pablo no estaba hablando de ningún éxito, pues hay algo como muy contradictorio. Si él estuviese hablando de un éxito material que él más adelante lo iba a lograr, era absurdo, pues él estaba en prisión, en una celda romana, encadenado y vigilado por un soldado romano, esperando el momento de su ejecución. Hay que tener mucho cuidado. La Sagrada Escritura no fue escrita para sacar frases aisladas, sino para entender
el mensaje completo. Por ello, cuando estudiamos la Sagrada Escritura, leemos lo que está antes. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, leemos lo que está antes, como en este caso del versículo 13 de Filipenses 4, que tanto citan estos malabaristas falsos, predicadores, pastores y maestros de la prosperidad, que no toman los pasajes anteriores. Este texto, tomamos el pasaje anterior, verso 11 y 12, para poder dar la respuesta al texto a lo cual el apóstol se refiere. Entonces, cuando estudiamos la Biblia, leemos lo que está antes, leemos lo que está alrededor, para poder entender qué es lo que el apóstol está enseñando. No podemos salir del contexto. Alabado sea el nombre del Señor, ni el antetexto. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay que tomar el texto protegido con el contexto y todo lo demás alrededor de ese texto. Alabado sea el nombre de Cristo. De ahí que viene la pregunta. ¿Sabías que tomar un texto de las Sagradas Escrituras fuera de su contexto puede cambiar completamente su significado? ¿Sabía eso? Usted que dice que ama la palabra, usted que dice que es maestro en la palabra, que es pastor, que es evangelista, ¿sabía que tomar un texto de la Sagrada Escritura fuera de su contexto puede cambiar completamente su significado? Si no lo sabía, sépalo. Por eso es que han surgido tantas falsas doctrinas, porque se basan en un texto. Tomar un pasaje de la Escritura sin ir respaldado del contexto cambia por completo su significado. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. De ahí la importancia de leer versículos dentro de su contexto. Es muy importante leer un versículo de la palabra dentro de su contexto. Más adelante nos profundizaremos acerca de lo que el apóstol Pablo quiso llevarnos o enseñarnos al verdadero pueblo cristiano. Este pasaje, Filipenses 4, 11 al 13. Alabado sea el nombre de Cristo. Lo cual, eso nos da a entender que estos grandes hombres de la fe, estos mártires cual Esteban, pudieron llegar hasta donde llegaron, a entregar su propia vida por la causa de Cristo. Y de seguro que el Señor en el momento, como Él lo sabía de antemano todo, y lo sabe de antemano todo, lo del ser humano, Él sabía de antemano que Esteban en realidad le amaba,
y que estaba dispuesto aún entregar, diezmar su propia vida por causa del testimonio de Jesucristo. Y de seguro que el Señor, por medio de ese gran poder del Espíritu Santo, porque dice la palabra que Esteban estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo y de fe, lleno del Espíritu Santo y de gracia. La palabra fe en el original griego significa lleno de gracia. Esa frase, lleno de fe, es lleno de gracia. Y esa gracia que había recibido de parte de Dios fue la que lo llevó a que él entregara su propia vida por el testimonio de Cristo. Y de seguro que en ese momento fue neutralizado el dolor en Esteban. De seguro que fue neutralizado el miedo, el pánico, el terror y el espanto de Esteban. Alabado sea el nombre de Cristo. Para los cristianos de hoy, que valga la redundancia, el ministerio relativamente corto de este mártir constituye en sí una inspiración. Ese corto ministerio, alabado sea el nombre del Señor, nos debe inspirar. No fue un ministerio de años. Estaba recién elegido por el Señor para desempeñar el servicio de diácono. Y en ese servicio de diácono, sirviente a la mesa, fue que tuvo esa experiencia, lo cual hasta el día de hoy el Señor Jesucristo lo honra, lo exalta y lo alaba. ¿Por qué no decirlo de esa manera? Lo elogia. Ese corto ministerio de este hombre, relativamente, ese ministerio corto, relativamente corto, nos debe inspirar. Que no hay necesidad de llevar 20, 30 años. 1, 2, 3, 4, 5 años, no interesa. Pero desempeñar el papel por el cual el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Admirable. Eso nos debe inspirar. No nos debe de mover, sino inspirarnos a seguir adelante. Otros nos dejan, nos han abandonado, nos han traicionado, nos han murmurado, nos han criticado, nos han calumniado, nos están señalando como esto y aquello. ¿Qué le hace? Lo importante es que usted no sea eso. Lo importante es el concepto por el cual lo tiene Dios a usted. Desempeñe el papel con eficacia, el que Dios te ha dado. Eso nos debe inspirar. Alabado sea el nombre del Señor. Nos debe motivar a una entrega total a nuestro amado Salvador Jesucristo. Él dio su vida porque amaba al Señor. Dio testimonio hasta la muerte porque amaba al Señor. Y eso nos debe motivar a nosotros a amarlo hasta tal punto que, si es posible, entregar nuestra vida por el Señor. De ahí que nos debe de motivar también a consagrarnos, a renunciar al mundo, a renunciar a los placeres, a renunciar a todo aquello
que quiere perjudicar nuestra relación con Dios. A mí no me importa en este momento que me critiquen, que me murmuren, que me señalen, que me calumnien. No me importa eso. Eso me resbala. Y más si esas críticas, murmuraciones, acusaciones, viene de un impío hijo del diablo, viene de un malhechor, viene de un delincuente. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Usted nos debe motivar a una entrega total a nuestro amado Salvador Jesucristo. Renunciar a todo lo que hay que renunciar de este mundo. Si tenemos que renunciar a papá, mamá, esposo, esposa, por Cristo hay que hacerlo. Si esa esposa es un impedimento para agradar a Dios, mi hijita, mucho lo siento, pero nos tenemos que abrir. Si su mamá le es un impedimento, su papá le es un impedimento para agradar a Dios, es necesario dejar padre y madre por Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Si tu estudio te está perjudicando para la relación con Cristo, renuncia a ello. Que Dios te dará algo mejor que un pinche estudio. Alabado sea el nombre del Señor, con tal de que usted le agrade a Él. Solamente guárdese para Dios. Manténgase en santidad, en pureza, en integridad para la gloria de Dios. Sin santidad nadie agradará al Señor. A Dios hay que agradarlo, viviendo una vida de santidad y de integridad para su gloria. El Señor muy claro lo dijo: si me amáis, guardad mi palabra, viva mi palabra. Y al vivir la palabra, eso es vivir en santidad, vivir en obediencia, vivir en santidad para la gloria de Dios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Su excelencia como modelo de conducta se mostró primordialmente mediante su muerte. Oiga bien cómo demostró Esteban su excelencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Su excelencia, la excelencia de Esteban, como modelo de conducta, se mostró primordialmente mediante su muerte. El modelo de conducta de Esteban se mostró mediante su muerte. Esto no se trata de hablar, se trata de demostrar. Dice que sos cristiano, está renunciando a la inmoralidad de este mundo. Dice que sos cristiano, te estás asemejando a Cristo y lo estás demostrando con hechos. Que cuando te amenazan, eso no te va a mover, eso no te va a callar, eso no te va a amedrantar. Que cuando te abofetean, cuando te están aporreando por la causa de Cristo, eso no va a hacer que usted renuncie a Cristo. Ese es su modelo de conducta.
demostrándolo en medio de todas estas circunstancias difíciles. Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo, porque Cristo es el poder. ¿Y qué es el poder? Una persona. ¿Y quién es esa persona? Cristo que está en nosotros. Él vence por nosotros. Él nos ayuda a vencer por nosotros. En el momento cuando estamos en la cuerda floja, cuando estamos a punto de renunciar, Él ahí, con su poder, nos saca avantes, nos saca en victoria. Y muchos dicen, entonces, ¿por qué murieron estos? Porque murieron en victoria. Porque la muerte de estos hombres fue una victoria para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La muerte de estos hombres fue un deleite, aleluya. Murieron complacientes, murieron gozosos. De seguro que en Esteban no salieron palabras de defensa, de misericordia contra aquellos criminales. Perdónenme, no les seguiré hablando de ese Cristo. No hubo palabras de flaqueza, sino que hubo espíritu de valentía. Porque el reino de los cielos se hace fuerte, es violento. El término original griego es violento. Y lo cual los violentos lo arrebatan. Hay momentos candentes, difíciles, que para nosotros humanamente es difícil. Esteban, en su humana voluntad, de seguro que no hubiera podido vencer. Pablo, en su humana voluntad, de seguro que cuando le iban a cortar la cabeza, él hubiera renunciado a ese Cristo, pero murió gustosamente por Cristo. ¿Por qué? Porque estaba el poder del Señor en ellos manifestado. Alabado sea el nombre de Cristo. Le da miedo decirle al criminal que se arrepienta, que Cristo lo ama. Es porque no tiene a Cristo en el corazón. Porque si usted tiene a Cristo en el corazón, usted le dice al asesino que se arrepienta, que Dios le ama. Y le señala el pecado. De seguro que se van a enardecer, de seguro que no les va a gustar, pero lo hacemos para la gloria de Dios, porque no queremos la condenación para ese criminal, para ese asesino. A Dios todo honor y toda gloria. Por ello murió Cristo. Cristo murió por el más malo, por el más criminal, por el más asesino. Cristo murió por la prostituta, por el asesino, por el homosexual, por la lesbiana. Cristo murió por ellos. Y hay que decirles cuál Esteban le dijo a estos criminales. ¿Cuál era su delito? ¿Cuál era su pecado? Y ellos se enardecieron, se llenaron de furia y arremetieron contra Esteban apedreándolo y dándole muerte, catapultado en rocas. Gloria al nombre de Cristo. Usted que es un criticón de los predicadores fieles de la palabra, si no te arrepientes, estás avivando el horno del lago de fuego. Usted que lo único que hace es criticar, murmurar de los que predican, sean buenos o sean malos. Si no te arrepientes, esa crítica te va a retumbar en el infierno. Arrepiéntate antes de que sea demasiado tarde. El Señor no quiere que usted siga siendo hijo del diablo, sino que se constituya hijo de Dios mediante la fe en el sacrificio del Hijo de Dios.
A Dios todo honor y toda gloria. Sea bendito el nombre de Cristo. Esa conducta, ese modelo de conducta fue demostrado por Esteban mediante su muerte. ¿Cómo está demostrando su modelo de conducta? ¿Cómo lo está demostrando? ¿Está viviendo un modelo de conducta que agrade a Dios? ¿Cómo lo está demostrando? Criticando, murmurando, creyéndose el mejor que cualquier otro, el que más ora, el que más estudia la palabra, el que eres un teólogo, un maestro. Déjeme decirte que con toda teología, con todos tus diplomas y con toda oración del pasado, te vas a ir al infierno. Alabado sea el nombre de Cristo. Si no te arrepientes. Si no te arrepientes. Sea bendito el nombre de Cristo. ¿Cuál es tu modelo de conducta? ¿Cómo está demostrando tu modelo de conducta? ¿Cuál es su demostración? Aleluya. De ahí que aprenderemos muchísimo de su carácter, del carácter de Esteban. Vamos a aprender muchísimo del carácter de este hombre. Un carácter bien forjado. Cuando analizamos cómo respondió al verse confrontado por la persecución y muerte violenta, vamos a aprender de su carácter. Ahí los verdugos llegaron, le echaron mano. ¿Y cuál fue su carácter? Enmudecer, quedarse callado, pedir perdón, pedir misericordia, porque les está presentando el Salvador. No. Yo quisiera ver a aquellos lenguilargos, fafaracheros, que se dan ínfula de que son mucho cuando no son nada. Quisiera verlos en medio de la prueba de fuego, a ver cómo responde su carácter. Quisiera verlos. Quisiera verlos en una zona donde predicar el evangelio es peligroso. Porque no faltan los que se enartecen, los que se enfurecen contra el predicador. Porque les está diciendo que se arrepientan, que Cristo les ama. Quisiera ver su carácter. ¿Cómo responde? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo respondió al verse confrontado por la persecución y muerte violenta? Mejor dicho, lo acosaron por todos lados. Y él ahí parado en la raya, hablando de Cristo, presentando la excelencia del Señor, presentando al Salvador del mundo, al cual ellos rechazaron, al cual ellos le dieron muerte. Alabado sea el nombre, Señor. Vamos a aprender mucho acerca del carácter de este hombre. Sea bendito el nombre del Señor. De cómo se paró en medio de la circunstancia más difícil, circunstancia de muerte, para uno sentirse temeroso, miedoso, temblando por la murmuración.
de un inmundo, de un impío, de un hijo del diablo. Alabado sea el nombre de Cristo. Lejos esté de nosotros el que nos acobardemos ante la crítica, la murmuración, las acusaciones, los chismes. Lejos esté de nosotros achicopalarnos y medrantarnos. Antes, por el contrario, mientras más critiquen, mientras más murmuren, para adelante, hermano. Ábrese paso en medio de las dificultades, que Cristo está con ustedes. Si Cristo está morando en tu corazón, no tema a las críticas, a las murmuraciones, a los menosprecios, a las acusaciones, a las falsedades que les imputen. No se preocupe, para adelante, hermano. Amén, aleluya. Me refiero a aquel hermano fiel y verdadero que está siendo criticado, murmurado, calumniado. Por eso dentro de la familia tengan mucho cuidado cómo mueven la lengua, porque le hacen daño a la familia. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Esteban, desinteresada y valientemente, hizo lo correcto y proclamó la verdad a pesar de las circunstancias más tensas que estaba pasando. Este hombre, desinteresada, él en ese momento no le importaba si era salvo o no era salvo, si el Señor lo iba a librar o no lo iba a librar. Él solamente desinteresadamente, desinteresada y valientemente habló de Cristo. Yo estoy seguro que el que comenzó la obra en nosotros, Él la culminará cuando estemos allá. Y aquí trabajemos para Dios desinteresadamente. Amén, amén. No trabajo para Dios porque Él me salvó. Trabajo para Dios porque Él me ama y veo la necesidad en las almas. Él me regaló esa salvación. Entonces yo le voy a dar la salvación que es en Cristo Jesús a otro mediante la exposición de la palabra, a costa aún de los azotes, de las murmuraciones, las críticas y las murmuraciones. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Este hombre, desinteresado y valientemente, hizo lo correcto y proclamó la verdad a pesar de las circunstancias más difíciles, más duras que estaba pasando en el momento. Hizo lo correcto y proclamó lo correcto. No vociferó palabras en defensa de él. No imploró misericordia a los verdugos. No se retractó de lo que enseñó. Y para aquel lingüe largo, nunca me retractaré de lo que he hablado de la palabra. Y que Dios salga en mi defensa o en mi contra si le he fallado en algo a Dios. Porque me he mantenido para la gloria de Dios, viviendo en pureza, en santidad, transparente para Dios y para el mundo. Alabado sea el nombre de Cristo. A nadie le he quitado un peso. A nadie he murmurado. A nadie le he hecho la vida imposible. Y si me toca ayudar a un vecino, lo ayudo con mucho gusto. Y si me toca ayudar a aquel que me ha hecho la vida imposible, que nos ha perjudicado en cierto sentido, le ayudaré siempre. No pagaré mal por mal, sino pagaré bien al que me ha hecho mal. Al nombre de Cristo, todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Este hombre hizo lo correcto. Alabado sea el nombre del Señor.
y proclamó la verdad de Cristo. Dio testimonio de Cristo a pesar de las terribles consecuencias que estaba pasando en ese momento. Lo hizo desinteresada y valientemente. A Dios todo honor y toda gloria. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Porque hasta el día de hoy el Señor elogia a los que le hemos sido fieles. Aleluya. Nos honra elogiándonos. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. De ahí que el favor de Dios en el sufrimiento. Mire el favor de Dios en el sufrimiento. Cómo Dios favoreció a Esteban. Y cómo Dios nos favorece a nosotros cuando estamos sufriendo alguna circunstancia difícil. Sea físico, moral o verbalmente. Porque muchas veces hieren más las palabras que los golpes. Hiere más la traición que los golpes. Hiere más que el abandono de aquellos que un día quisimos el bien para ellos que los golpes. El favor de Dios para Esteban en el sufrimiento. El favor de Dios para su vida. Amado hermano, hermana que está sufriendo por la causa de Cristo. El favor de Dios en medio de esa situación difícil. Capítulo 6, verso 5 de Hechos. Hechos 6, 5. Mira el favor de Dios en Esteban. Dice esta palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro. Esteban, el favor de Dios para Esteban fue ser elegido como diácono, pero tenía algo a su favor, un beneficio, un regalo de Dios, lleno de gracia y lleno del Espíritu Santo. La palabra lleno del Espíritu Santo habla de control. El Espíritu Santo lo tenía controlado a Esteban. De tal manera que él no se desubicó. No se descompuso. No menguó su obediencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Lleno de fe y del Espíritu Santo. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Este pasaje denomina a este diácono varón. Esa palabra varón
tiene mucho peso delante de Dios. El mundo lo ha prostituido. Ese título, varón. Pero Dios le da un peso maravillosamente grande. Varón. Lleno de fe y del Espíritu Santo. La palabra fe significa lleno de gracia. Dios le dio una gracia, una facilidad para expresarse, una facilidad para proclamar el nombre de Cristo, que lo hizo con eficacia. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. La palabra fe es gracia o favor de Dios, regalo de Dios. Dios le regaló una gracia tan maravillosa a este hombre. Una gracia de tal manera que todo el mundo era a la expectativa de qué era lo que iba a pasar con Esteban. Ese hombre que con esa facilidad habló de Cristo, proclamó el nombre de Cristo, habló a los que lo iban a matar acerca de ese amor de Cristo para con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Con esa gracia, con esa facilidad para llegar a las almas, hablarles de Cristo. Usted se imagina, amado hermano, y no está en el registro bíblico, cuántas personas llevó a los pies de Cristo este hombre por su gracia, por su predicación. No se necesita tener un doctorado en teología. No se necesita tener una diplomacia en las lenguas para hablar de Cristo. Se necesita la gracia. Dice la palabra: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuántas almas alcanzaría este hombre para Cristo? Y muchos, porque aquí no habla de que él se dio pompa, que ganó tantas almas, y muchos que hablan escasamente unas cuantas palabras y ya dicen: yo me gané tantos para Cristo. Cuando es Cristo quien gana las almas para Dios. Dios trae las almas a Cristo. No somos nosotros somos solamente portavoces, expositores de la palabra del Señor. Le hablamos al pobre, al rico, al negro y al blanco, al alto y al bajito, al gordo y al flaco, al ladrón y al no ladrón, al asesino y al no asesino. Le hablamos de que Cristo les ama. Alabado sea el nombre del Señor. Este pasaje de Hechos 6:8 crea esta frase a partir del versículo 5 y dice que Esteban estaba lleno del favor y de poder. Estaba lleno de gracia y de poder. Dios capacitó a Esteban para que llevara con eficacia su corto ministerio de evangelista por aquel pueblo, por aquellas regiones. ¿Cuántas almas se convertirían en este ministerio?
Allá las vamos a ver. Y allá Esteban va a ver el fruto de su aflicción. Va a ver el fruto de su muerte, de su padecimiento. Allá lo va a ver. Y el fruto es las almas que llegaron a los pies de Cristo a través y mediante la exposición de la palabra y mi sacrificio. Porque me he sacrificado para Cristo. Allá va a estar todo escrito. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Indiscutiblemente, Esteban estaba lleno de todo el favor de Dios que necesitaba para cualquier circunstancia. Indiscutiblemente. Estaba lleno de todo el favor de Dios que necesitaba para cualquier circunstancia. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos ayuda en medio de las circunstancias más difíciles. Ahí está el poder. La persona de Cristo está ahí con nosotros. Esteban no estaba solo. Estaba el poder del Señor en él, fluyendo en él, inyectándole fuerza, valentía. Alabado sea el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria, Señor. Estos pasajes los va a leer usted allá en su casa. Todo el poder que necesitaba Esteban. Todo el favor de Dios que necesitaba este hombre. Segunda de Corintios 12:9. Santiago 4:6. Primera de Pedro 2:20. Primera de Pedro 4:14. Ahí está toda la herramienta. Todo el combustible, todo lo que necesitamos, los verdaderos predicadores de la palabra del Señor para hacerle frente y vencer las circunstancias cual sea. Taparle la boca, cual sucedió en el tiempo de Daniel a los leones. Taparle la jeta a los boquisucios y acusadores de falsedades, a los predicadores de Dios, fieles y verdaderos. Ahí está toda la herramienta. Ahí está todo el poder. Gloria al nombre del Señor. Esta gracia que describe Hechos 6:5 es la gracia de la bondad de Dios por medio de su siervo, a beneficio de otros. Aleluya. Todo eso que tenía Esteban es la bondad de Dios por medio de Esteban para beneficiar a otros que se iban a convertir de verdad a Cristo, a otros que en realidad aman a Cristo. Porque es que a Cristo no se ama de palabras, se ama es con hechos, con demostración, con la conducta demostrada. Amén, amén. Alabado sea el nombre de Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria, Señor. Esta gracia que describe Hechos 6:5 es la gracia de la bondad de Dios por medio de su siervo Esteban a beneficio de otros. Y por fe, definitivamente Esteban la tenía. Esteban tenía la bondad de Dios para beneficiar a las almas, las cuales les habló y le quitaron la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Esta bondad que había en Esteban fue el motivo por lo que la iglesia de Jerusalén lo escogió como uno de los primeros diáconos, con una responsabilidad inicial de ayudar a las viudas descuidadas. Alabado sea el nombre del Señor. Esteban tenía que estar ahí ministrando a las viudas,
ayudando a las viudas que estaban descuidadas por la iglesia cristiana de Jerusalén. Y Dios lo escogió para ese servicio. Y él de seguro dio la medida. Durante él pudo servirle a esas viudas, también les transmitió el mensaje de salvación. Les habló de Cristo y alcanzó a otros con el mensaje de salvación. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Incluso mientras los judíos lo apedreaban, Hechos 7:60, Esteban manifestó esta gracia. Esteban manifestó esa gracia, esa bondad de Dios, ese regalo de Dios para beneficiar aún a los que lo apedrearon, aún a los que le estaban quitando la vida. Mire cómo expresó Esteban esa bondad de Dios. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. 7:60. Y Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabía que era pecado, pero intercedió por los que lo mataban. No les tomes en cuenta este crimen, Señor. Perdónales, como dijo Cristo, porque no saben lo que hacen. A Cristo lo estaban matando, lo acababan prácticamente de matar, ya estaba a punto de entregar su espíritu. Y Cristo, cual Esteban, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero Cristo dijo: porque no saben lo que hacen. Si la gente supiera lo que hacen al quitarle la vida a uno que le está haciendo un favor, no lo harían. No lo harían. Y Esteban, por esa gracia, por ese regalo de Dios, por esa bondad de Dios hacia los criminales, Esteban pronunció: no les tomes en cuenta este pecado. Alabado sea el nombre de Cristo. Ahí manifestó esa gracia. De ahí que tanta gracia solo puede provenir del Señor. Solo tanta gracia que tenía Esteban solo podía provenir del Señor. No de la parte humana, no la gracia humana, sino del Señor. La bondad de Dios, la misericordia de Dios. Aún la misericordia de Dios se manifiesta a los asesinos, a los pecadores, a los adúlteros, fornicarios, a la prostituta, a la lesbiana, al homosexual. Se manifiesta el favor de Dios, perdonando sus pecados, implorando el perdón de sus pecados, porque el Señor implora por el pecado para que Dios le perdone el pecado a los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no es un Dios que se complace con castigar al ser humano. Es un Dios perdonador. Pero la gracia y la misericordia de Dios hay que aprovecharla ahora que hay tiempo. Porque si no aprovechamos ahora, después de la muerte viene la condenación eterna. Usted, amigo pecador, llámese como se llame, y esté en la situación de pecado que esté,
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, homosexualismo, parricida, matricida. Arrepiéntase y venga a los pies de Cristo, que el Señor le perdona todos sus pecados. Todos sus pecados. Si lo hace de contrición, de corazón, sincero, en plena certidumbre de fe. Alabado sea el nombre de Cristo. Tanta gracia solo puede provenir del Señor. Aleluya. ¿Cómo puede un ser humano expresar palabras de misericordia a favor de los que lo asesinan? ¿Cómo puede un ser humano, alabado sea el nombre del Señor, expresar palabras de misericordia a favor de los que lo asesinan? Humanamente no se puede. Pero si estamos llenos del poder del Espíritu Santo, si estamos llenos de la gracia de Dios, lo podemos. Y más que eso lo podemos, porque todo lo podemos en Cristo, que es el poder que está en nosotros. Ese poder que habla Filipenses 4:13, ese poder es una persona, y esa persona es Cristo. Cristo es el poder que está en nosotros, el cual nos ayuda a vencer cualquier circunstancia. Aleluya. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. Solo aquel que cree que Dios soberanamente tiene el control de su vida y muerte lo puede alcanzar. Orar por misericordia por los que le quitan la vida. Eso solamente lo puede lograr aquella persona que cree que Dios soberanamente tiene el control de su vida y de su muerte. Por eso, por nada nos preocupamos. Nos van a amenazar que dejemos de predicar el evangelio porque si no nos quitan la vida. Que nos quiten la vida, pero no dejaremos de predicarle a Cristo al pecador. Siempre le anunciaremos al pecador salvación y vida eterna que es en Cristo Jesús. Y si Dios permite, cual a Esteban, que nos quiten la vida, gustosamente lo hacemos con tal de que otros vengan a los pies de Cristo. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo por la muerte de Esteban? Es una pregunta que nos debemos de formular. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces solo puede implorar misericordia a favor de los asesinos aquel que cree que Dios soberanamente tiene el control de su vida y muerte. No nos podemos mover. Dios tiene el control de nuestra vida y tiene el control de nuestra muerte. Él sabe cuándo vamos a dejar de vivir aquí en esta tierra, cuándo vamos a morir y punto. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Nadie muere antes del tiempo. Dios tiene el control de todo. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Por lo tanto, prediquemos la palabra del Señor al más vil pecador con tal de agradar a Dios y alcanzarlo a Él para la gloria de Dios. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Razón por la cual Esteban no se preocupó por protegerse. Él no se preocupó por protegerse. Él sabía, él creía que soberanamente Dios tenía el control de su vida y de su muerte. Por lo tanto, no se preocupó. No se preocupó. Ni se inmutó. Ya estaban todos preparados con las rocas para apedrearlo. Y él no se inmutó. No se preocupó. Porque sabía, creía, estaba seguro que Dios tenía el control de su vida y muerte. Y si a Dios le placía
que él siguiera vivo, así lo catapultaran, así lo sepultaran en rocas, él se levantaría vivito y coleando. Y si no, créame que no dejaré de predicar a Cristo, cual dijesen aquellos hombres. Así nos lancen al horno del fuego, no renunciaremos a Dios inclinándonos a su estatua. A Dios todo honor y toda gloria. Gloria al Señor. El hermano no se preocupó por protegerse. Esteban murió feliz y apaciblemente en la voluntad de Dios. No les tomes en cuenta su pecado. Y dice, y habiendo dicho esto, durmió, descansó. Aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Sea bendito el nombre de Cristo. Sencilla y llanamente, él confió en el plan absoluto que Dios tenía para él. Y no se defendió para salvarse. Sencilla y llanamente, él confió en el plan absoluto que Dios tenía para él y no se defendió para salvarse. Tomen estas citas y los leen en casa. Génesis 50:20, Jeremías 29:11. Total serenidad en el sufrimiento. Esteban estuvo sereno, tranquilo, en medio del sufrimiento. Lo estaban apedreando y ya estaba a punto de entregar su espíritu. Ya estaba a punto. Y estaba tan tranquilo que pudo pronunciar palabras de misericordia a favor de sus asesinos. Total serenidad en el sufrimiento. Esto es conmovedor. A punto de empezar su tormento total, fatal, a manos de estos criminales judíos incrédulos, Esteban mostró otra señal aterradoramente hermosa y extraordinaria de que el episodio no era un evento común. Mire, versículo 15 del capítulo 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Aleluya. Todos quedaron sorprendidos al ver la serenidad de este hombre que estaba a punto de morir apedreado. Vieron la serenidad de tal manera que el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel resplandeciente. Alabado sea el nombre de Cristo. Esto es una palabra maravillosa que debe de honrarnos a todos aquellos que predicamos la palabra sin importar qué nos puedan hacer, con tal de agradar a Dios y alcanzar a otros para Cristo. Esto nos debe de animar. Aleluya. Gloria al Señor. Su expresión en el rostro debe de haber sido una de las reprensiones más incomprensibles y aún así más maravillosas que se haya expuesto contra una intimidación y persecución tan impía, mentirosa y atroz. Uy, hermano, esa expresión de Esteban
A él no se le vio el rostro de preocupación. No se le vio el rostro de miedo, que tenía pánico, sino que se le vio el rostro resplandeciente como el rostro de un ángel. Alabado sea el nombre, Señor. Y eso es algo incomprensible al razonamiento humano. Sea bendito el nombre de Cristo. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Señor. Quiero repetir esta palabra. Su expresión, lo que él manifestaba en su rostro, su gesticulación, su expresión en el rostro debe de haber sido una de las reprensiones. Eso debe de haber reprendido fuertemente a los asesinos y a los que estaban ahí al lado. Que nadie salió en defensa de Esteban. Motivo por el cual no lo sabemos. Pero la palabra no habla de que aquí hubo alguien que saliera en defensa de Esteban. Estuvo abandonado por todas partes. Solamente dependía de Dios y de los verdugos, de los criminales. Su expresión en el rostro debe haber sido una de las reprensiones más incomprensibles y aún así más maravillosas que se haya expuesto contra una intimidación y persecución tan impía, mentirosa y atroz. Ahí estaban esos impíos. Alabado sea el nombre, Señor. Mentirosos. Y la atrocidad más terrible que se podía cometer en un ser humano. De seguro sus oponentes deben haberse quedado atónitos y confundidos por una reacción tan anormal. Esos que se opusieron, esos que le estaban amenazando y que lograron su objetivo, de seguro que se deben haber quedado sorprendidos y confundidos por una reacción tan anormal. Uy, pero es que esto no es normal. Ya lo vamos a matar. Y tan tranquilo. Y mira su rostro. Resplandeciente. Brillante. Maravilloso. Como un ángel. Aleluya. Eso solamente lo logran, lo lograron y lo lograremos los que estemos asidos del Señor. Los que estemos bien, intrínsecamente relacionados con el Señor Jesucristo, que es nuestro poder para vencer el miedo, el pánico, el terror y el espanto. Y huya la cobardía de nosotros. De Esteban huyó todo eso. Miedo, pánico, terror, espanto y cobardía. Y lo envolvió el espíritu de valentía. Y el espíritu de valentía nos envuelve a cada uno de los que estamos exponiendo la palabra, que nos están criticando, murmurando y de pronto amenazando y lanzando improperios y acusaciones indebidas, falsas acusaciones. Gloria al nombre de Cristo. Téngase en cuenta una respuesta humana normal, la que muchos creyentes podrían mostrar ante una situación de tal magnitud, habría incluido preocupación, estrés y de pronto ira. Humanamente,
Muchos creyentes que de pronto estén andando en la carne. La respuesta humanamente es esa. Preocupación. Amén. Estrés. Y de pronto ira. Y yo seguirles predicando a estos que me están escupiendo, que me están maltratando, que me están hiriendo, que me están golpeando y que me van a quitar la vida. Yo seguirles predicando. No, que va. Yo voy a coger también mis palos y mis rocas y me voy a defender. En una respuesta a esa situación normal sería eso. Preocupación, estrés, ira. Airarse. Pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él no estaba en la carne. En la carne podemos proceder de esa manera. Si me van a tirar, yo también le tiro. Así proceden muchos. Y usted, Linville Largo, lo ha pronunciado en sus labios. Usted ha dicho que si van a tratarlo mal, también trata mal. Y dice que ser hombre de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. La extraordinaria respuesta piadosa de Esteban a su trato injusto. Y arremetiendo, le arrebataron la vida. Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Allá llevaron a Esteban para matar a Esteban ante el concilio religioso. Y las acusaciones nefastas y tergiversadas. Versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mire estos sinvergüenzas que mataron a Esteban, como está sucediendo en la actualidad, que ojalá Dios me permitiera pronunciar con mis labios el nombre de ese hijo del diablo. De seguro que yo lo haría, pero no estoy llamado para ello. No tengo por qué defenderme de estos malhechores, boquisucios, hijos del mismo diablo. Y las acusaciones falsas y tergiversadas de estos que le quisieron quitar la vida, que le quitaron la vida a Esteban. Versículo 11 dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Aleluya. Estas acusaciones nos proporcionan otro ejemplo de cómo conducirnos en medio de la más difícil de las circunstancias. De Esteban aprendemos un ejemplo maravilloso. Cuando nos estén tratando mal, no salgamos a defendernos. Yo, como hombre de Dios, aparte de las cosas de Dios, si viene algún individuo aquí a tratar mal a mi familia,
yo tengo el deber por la palabra y por la ley, la constitución de mi país, defender a los míos. Y si me toca lanzar a la cárcel al que sea que se levante contra alguien de los míos injustamente, lo hago. Pero a diferencia, por causa del evangelio, no tengo autoridad ni debo hacerlo en defender ni a los míos ni a mi vida. Alabado sea el nombre de Cristo. Que renuncia a Cristo, le quitamos la vida a tu hija, a tu esposa, o aquel. No puedo hacer. Dios tiene el control de la vida de ellos y la muerte. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Entonces aquí tenemos un ejemplo más. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. Amén. Sea bendito el nombre de Cristo. Esto nos proporciona otro ejemplo de cómo conducirnos en medio de la más difícil de las circunstancias. La expresión serena y tranquila de su rostro proporciona más evidencia de que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y que por consiguiente tenía una relación intrínseca con Dios. Razón única por la que se puede manifestar en tal situación tranquilidad y gozo sobrenaturalmente hablando. Primera de Pedro 4:14. En medio del sufrimiento, y aquí concluimos, Esteban estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. Nunca se vació, estaba lleno. Hechos 7:55. Al nombre de Cristo todo honor y toda gloria. 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban vio a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo, motivo por el cual indica que vivía una vida de relación íntima con Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Efesios 5:18. Sed pues llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y no os embriaguéis con vino. Sea bendito el nombre de Cristo. Esto también significa que somos controlados por el Espíritu Santo. Al permitir que el Espíritu Santo controle nuestras vidas, lógicamente también seremos renovados por Él y por ende manifestaremos una conducta piadosa en cualquier adversidad. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiere expresar una conducta piadosa en medio de las circunstancias más difíciles. Tenga una relación intrínseca con Dios y la llenura del Espíritu Santo en su vida. Y lo logrará. Alabado sea el nombre del Señor. De lo contrario, no lo logrará. Dios es más que suficiente para suplir todas nuestras necesidades en momentos como esos. Filipenses 4:13. Aleluya. Gloria a Cristo. A Dios todo honor y toda gloria. Motivo por el cual en el momento crítico Esteban puso sus ojos en Jesús. Hechos 7:55 y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que
que está a la diestra de Dios. Ahí está el Padre y el Hijo. No son el mismo, son diferentes. Y Jesús se dejó ver por Esteban, y Dios el Padre se dejó ver por Esteban. Lo honró. Alabado sea el nombre del Señor. Esteban vio a Jesús y a Dios el Padre en medio de la circunstancia más difícil. A Dios todo honor y toda gloria. Pues Pablo lo expresó de la siguiente manera. Colosenses 3, 1 al 2. Léanlo en sus casas. Esteban no se hirió a sí mismo ni a la circunstancia. Esteban no se miró a sí mismo ni a la circunstancia, sino que fijó sus ojos en Jesús, que lo podía ayudar en tal situación. Hebreos 13, 5 y 6. Solo Jesús, el modelo perfecto de conducta, es inigualablemente en el sufrimiento. Isaías 53. Solo Pablo, en parte, pudo superar a Esteban. Segunda de Corintios 11, 23 al 31. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Podemos vencer cualquier circunstancia si mantenemos una vida de relación con nuestro amado Salvador Jesucristo. Pues Él es el poder que tenemos nosotros. El poder de Filipenses 4:13. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Toda circunstancia le puedo hacer resistencia. La puedo vencer porque tengo a la persona que es el poder llamado Jesucristo en mi vida, morando a través y mediante el Espíritu Santo. Amado hermano, arregla tu vida delante de Dios. Encamínate. Usted hereje, deje de ser hereje. Vuelva hacia Dios y reconvenga su vida delante de Dios. Arregla tu vida delante de Dios. Arregla tu vida delante de Dios. Ministro falso, ministro fraudulento, ministro pícaro. Arregla tu vida delante de Dios. Que el Señor te ama y no quiere la muerte del pecador, sino que todos procedan al arrepentimiento y alcancen el oportuno socorro a su tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad, y continuaremos desglosando Filipenses 4, 11 al 13. Que Dios te bendiga. Padre Santo que estás en gloria, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Tu palabra ha sido dada y ahora, Padre, glorifícate, Señor, glorifícate a través y mediante la salvación, a través y mediante esta palabra en las almas. Salva las almas. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra llegue a cada alma necesitada. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.